Bueno, vamos entonces a las placas. Entonces dijimos impuesto a la ganancia, vamos a la siguiente placa, vamos a ver que tenemos la ley 27725 que como decíamos se promulgó, se publicó ya en el boletín oficial el 6 de octubre, ¿sí? Así que tenemos que largar un hot class el mañana para implementar esto. ¿Qué decía básicamente esta ley? Voy rápido porque ya lo dije la semana pasada. Básicamente esta ley lo que dice es que saca a un montón de gente, un montón de empleados de la cuarta categoría y los coloca en una especie de nueva categoría, llamémosle, que es esta cedular a los mayores ingresos, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente placa. Vamos a ver que nosotros como agente de retención, ¿sí? Como empresa empleadora que tiene distintos empleados, vamos a ser a partir de ahora agentes de retención quizás de dos, llamémosle impuestos, yo sé que está mal dicho porque el impuesto es uno, pero vamos a decir dos impuestos para que no estar aclarando permanentemente. Entonces, voy a tener que retener estos dos impuestos según si tengo, por ejemplo, soy una sociedad anónima, directores o no. Entonces, vamos a ver ¿cuál es la distinción entonces que hace la norma con respecto a quiénes sacamos de la cuarta categoría para enviar a este nuevo, o para grabarlo con este nuevo impuesto cedular a los mayores ingresos? Me quedo, como dije la semana pasada, con el inciso B. Él habla de los empleados públicos, lo voy a pasar de largo porque la mayoría acá creo que son todas empresas privadas, los mismos con las jubilaciones. Con respecto al inciso B, dice trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Estarían grabados por este nuevo impuesto a los mayores ingresos, ¿sí? Salvo los directores, síndicos, consejo de vigilancia de sociedades anónimas y, por ejemplo, puestos equivalentes en una SRL que podría ser el socio gerente. Entonces, vamos a la placa que mostrábamos recién, pero ya traducida, digamos, sería nosotros como empleadores, agentes de retención, vamos a tener que quizás retenerle a un director, si somos una sociedad anónima que cobra un sueldo, en el sueldo le vamos a retener el impuesto a la cuarta categoría. Lo mismo si es un síndico que tiene un sueldo, lo mismo si somos una SRL, el sueldo que puede llegar a tener el socio gerente, le vamos a retener por la cuarta categoría. El resto de los empleados de la empresa, que no es ni director, ni socio gerente, ni síndico, le vamos a retener este nuevo impuesto cedular a los mayores ingresos. Vamos a la siguiente. Vamos a hacer con esto y después nos metemos en el sistema directamente, un poquito más sencillo o más acotado de lo que vimos la semana pasada. Acá, digamos, tenemos las dos maneras de liquidar estos dos impuestos, cuarta y mayores ingresos, ¿sí? Lo que está marcado en naranja es lo que difiere de uno de otro. Arrancamos por el principio. Se consideran las remuneraciones brutas grabadas. Esto es de ambos impuestos, ¿sí? Voy a tomar, como dice el impuesto a la ganancia, todas las remuneraciones, salvo que esté expresamente dicho que está exento, está alcanzado, ¿sí? Siempre surge la duda si es remunerativo o no remunerativo, no. Todo está alcanzado salvo que diga que está exento. El SAC, sabemos que el SAC puede estar grabado o exento según el sueldo promedio de la persona. Esto sigue igual de lo que ya venía dentro de la ley. Y ya sea que sea cuarta categoría o la persona sea alcanzada por los mayores ingresos, tiene esta misma posibilidad de quizás tener el SAC exento según lo que cobre, ¿sí? Ahí vamos a ver de la mano de Marcos, que acá obviamente el SAC se rige, y está en la nueva ley así, se rige por digamos, el valor que teníamos a enero del año pasado y actualizado por RIPTE, con lo cual eso se va a ver, digamos, reducido considerablemente con el valor que tomamos el último SAC de diciembre del año que viene, ¿sí? O sea, va a bajar considerablemente. Imaginen que estábamos tomando un SAC de 1.980.000 y ahora vamos a ver que nos está dando bastante menos, no me acuerdo ahora el número, pero bastante menos, ¿bien? Porque serían los así 800 y pico. Bueno, ahora lo vemos con los chicos. Bueno, ¿qué hago en cuarta categoría? Luego de eso, resto de las retenciones, jubilación, obra social, sindicato. Si soy un empleado que no soy director de la sociedad anónima, no soy gerente, o sea, socio gerente, perdón, voy por mayores ingresos, ahí no voy a poder restar, ¿sí? No puedo restar retenciones, sino que me quedo con el sueldo bruto, ¿sí? Hasta ahí decíamos, parecería ser perjudicial, pero no. Luego restamos las deducciones generales del CIRADIC en el caso que seamos cuarta categoría, lo que estábamos acostumbrados, ingresamos al CIRADIC y vamos a poder cargar absolutamente todo lo que cargábamos antes en la medida que yo sea director. Si yo soy una persona que no soy director, en teoría si esto sigue así para adelante, cuando habiliten el CIRADIC 2024, si yo soy una persona que no soy director, como dije, o sea, estoy alcanzado por el impuesto a los mayores ingresos, vamos a ver que hay un montón de deducciones que no las voy a poder tomar. Solamente voy a poder tomar las de casas particulares y aportes SGR, ¿sí? Por si no estuvieron la semana pasada, la ley 27725 dice que no me puedo, en este nuevo impuesto, descontar todas las deducciones que marca la ley, ¿sí? Refiriéndose a la ley de impuesto a la ganancia. Ahora, ¿qué pasa? Casas particulares, ¿sí? Domésticas y aportes SGR no está
dentro de la ley de impuesto a la ganancia, sino que es una ley aparte, con lo cual quedó afuera y me la podría estar deduciendo, ¿sí? No sé si fue intencional o no, creo que no. Se la comieron, así con lo cual podría estar deduciéndolo. Luego se restan las deducciones, luego se restan las deducciones personales, ¿sí? En el caso que tengamos cuarta categoría, lo que veníamos acostumbrados, mínimo no imponible, deducción especial, cónyuge e hijo, ¿sí? ¿Esto qué vamos a hacer? Si la AFIP no lo publicó, vamos a agarrar los valores de enero del 2023 y lo vamos a multiplicar por el RIPTE, que es el 141,18%, que es el RIPTE de octubre 22 a octubre 23. Eso nos va a dar los valores a deducir para la tabla de enero 2024. ¿Bien? En el caso que vayamos por mayores ingresos, el nuevo impuesto, vamos a ver que ahí no podemos deducir cónyuge, hijo, deducción especial, ni el mínimo no imponible tal cual lo conocemos nosotros, sino que ahí vamos a tener un mínimo no imponible que establece esta nueva ley especial, que es un mínimo no imponible anual de 180 salarios mínimos vitales y móviles, lo que es el equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales, ¿sí? ¿Cuál es el valor del salario mínimo? El valor de enero, ¿sí? Probablemente si hoy estamos liquidando, vamos a tener que liquidar tomando el valor de diciembre, porque es el que conocemos, y cuando surja el de enero, tendremos que, cuando liquidemos de vuelta, por ejemplo en febrero o fin de enero, se va a actualizar y vamos a quizás devolverle si alguno le retuve, ¿sí? Pero por el momento deberíamos colocar, salvo que en estos días se publique el salario mínimo vital y móvil de enero, deberíamos poner los 156.000 pesos, que es lo que vale hoy el salario mínimo de diciembre. ¿Bien? Ok, y por la duda si no lo vieron la semana pasada, esto va a regir hasta junio, inclusive cuando salga el salario mínimo vital y móvil de julio, ¿sí? Mes 7, ahí voy a tener que reemplazarlo por ese valor, ¿sí? O sea, voy a tener que multiplicar los 15 salarios mensuales por el valor de julio, y no solamente a partir de ahí, sino que va a ser retroactivo. O sea, si digamos a alguna persona le estuve reteniendo mayores ingresos, cuando yo modifique el salario mínimo vital y móvil a julio, probablemente le tenga que devolver dinero, porque obviamente voy a tener un mínimo no imponible mayor. ¿Bien? Bueno, sigamos. Por último, se aplica la tabla de imposición en el caso de la cuarta categoría, la que veníamos acostumbrados, que es la tabla, no la que usamos en octubre, noviembre y diciembre, sino la que veníamos usando hasta septiembre, que es la típica tabla del artículo 94, ¿sí? Que si no la publicó AFIP todavía, lo que tenemos que hacer es agarrar la tabla de enero del 2023 y multiplicarla, como dije recién, por RIPTE, ¿sí? El 141,18%, y ahí tendríamos la tabla de imposición del impuesto para la cuarta categoría. En el caso de el impuesto a los mayores ingresos, lo que voy a usar es la tabla que marca esta nueva ley 27725, que es una tabla más chiquita, con menos escalones, digamos, menos escalas, que está atada a N cantidad de salarios mínimos vitales y móviles. Y acá lo mismo, voy a arrancar con el de enero, como probablemente ahora todavía no tenga el de enero, la multiplico por el de diciembre, que es el que conozco, y después se ajustará con la de enero hasta que surja el de julio. ¿Bien? Y vamos a ingresar dentro del módulo de sueldos, archivos, empleados, legajos de sueldos, ingresamos a la nómina. Si entramos, por ejemplo, al legajo de Marcos, al legajo número 1, y vamos a la solapa pago, vamos a encontrarnos ahora con el hotfix instalado con una subsolapa que es impuesto a las ganancias. Acá vamos a tener dos parámetros que ya estaban en el sistema, pero los agrupamos en esta solapa, que es si se liquida o no el impuesto y si es beneficiario de la ley 27549. Y al final, a la parte inferior del formulario, ustedes van a ver que aparece un proceso donde me permite indicar desde qué periodo voy a trabajar y cuál es el impuesto con el que está identificado, en este caso, el legajo de Marcos. Y en este ejemplo, el empleado, este legajo, está desde enero del 2024 y se va a liquidar a partir de este periodo bajo el esquema de mayores ingresos, ¿sí? Esto obviamente yo lo puedo editar. Si ingresamos por la opción de editar, yo puedo indicar que Marcos en realidad es director, con lo cual no voy a liquidar con el esquema de mayores ingresos, acepto, y ya entonces el sistema entiende que al momento de liquidarle a Marcos tiene que ir por el régimen de cuarta categoría, ¿sí? Y esto es dinámico. Si de pronto en marzo Marcos vuelve a estar dentro del esquema de mayores ingresos, acepto y ya le indico que a partir de ese periodo el sistema entiende que debe liquidar bajo el esquema de mayores ingresos. De esta forma, a nivel legajo voy identificando cuál es la situación de cada uno. Importante, cuando ustedes ingresan el hotfix, cuando ustedes instalen el hotfix, por defecto, cuando ingresan a la solapa
pago y dentro de impuesto a las ganancias, van a ver que el sistema les va a proponer esto. Toda la nómina va a estar identificada como mayores ingresos a partir del periodo enero 2024. Y ustedes van a poder ingresar en forma individual o en forma masiva a través desde la opción de Excel a modificar este parámetro a los legajos que correspondan. Socios, gerentes, directores, un poco las figuras que nos mostraba Mauricio al principio en placa. Bien, entonces, punto número 1, identificar en cada legajo qué sistema de liquidación es el que corresponde por legajo, bien digo, ¿sí? Vamos entonces dentro del módulo de sueldos a otra cosita importante a considerar a nivel implementación. Dentro de archivos entramos a novedades y dentro de novedades entramos a un nuevo proceso que cuelga de la sección de novedades que es detalle salario mínimo vital y móvil. Esto tiene que ver con lo que nos contaba Mauricio en placa al principio, de que el salario mínimo vital y móvil va a ser dinámico por periodo de acuerdo a lo que establezca el Consejo del Salario. Por ejemplo, nosotros acá en diciembre del 2023 colocamos que el salario mínimo vital y móvil es de 156.000 pesos y en este caso no va a estar afectado al impuesto a las ganancias. Pero ya a partir de enero, acá pusimos un valor de referencia, este valor ya se incrementa en el monto que indique el Consejo del Salario. En determinado monto, nosotros acá pusimos un valor X, 234.000, y esto va a afectar al impuesto a las ganancias, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, acá actualizamos este valor a 260.000, algo que nos va a informar el sistema también es que además de actualizar este valor que vemos en pantalla, también va a actualizar el campo salario mínimo vital y móvil que ustedes que ya conocen en las solapas legales de parámetros de sueldos, que todavía continúa y va a estar actualizado en función de lo que yo vaya colocando en esta pantalla. De esta forma yo voy a tener un histórico de cómo se fue moviendo el salario mínimo vital y móvil y se afecta o no al impuesto a las ganancias. Bien. Vamos a otro punto de implementación de esto a parametrización a tener en cuenta para el periodo fiscal 2024. Tenemos que completar las tablas. Las tablas están dentro de archivo, impuesto a las ganancias. Hay que completar 3 tablas importantes que son el tramo de imposición, la tabla de topes de deducciones y la tabla de tramos de disminución. Yo voy a entrar a la primera, que es la tabla de tramos de disminución. Todos estos procesos, tanto tramos de imposición como tramos de disminución, como la tabla de topes de deducciones, cuando yo los estoy ingresando por primera vez en el periodo 2024, en este caso, si ingresamos al botón nuevo y colocamos nuevo con valores a diciembre y seleccionamos el periodo 2024, lo que podemos hacer es indicarle, en este caso, el tramo de disminución, que de 0 a 99999, yo me voy a poder tomar todas las retenciones o las deducciones para el impuesto, ¿sí? Entonces, acepto, y esto lo que hace es que en este caso esta tabla de tramos de disminución que es necesaria para el impuesto construya para atrás cada uno de los valores, cada uno de los periodos con los valores que corresponden. Es decir, puedo partir del valor anual de 2024 y el sistema con esta función va a construir todo el resto de los periodos hacia atrás de diciembre a enero, ¿sí? En este caso lo vimos con el tramo de disminución. Si ingresamos a los tramos de imposición del artículo 94, va a suceder lo mismo. Yo ya acá, fíjense, los tengo creados por una cuestión de tiempo, pero acá el botón va a estar disponible. Voy a poder colocar nuevo con valores a diciembre, colocar el periodo fiscal sobre el cual voy a comenzar a llenar la tabla. Y acá vamos a tener la opción de 2 solapas. Esto es un cambio que hicimos para el impuesto. Una solapa donde voy a completar los valores para el impuesto de cuarta categoría y otra solapa donde voy a colocar los valores estimados, los valores para el impuesto de mayores ingresos. Acepto y lo que va a hacer el sistema es confeccionar hacia atrás. Vamos a entrar a la de diciembre 2024, va a confeccionar para cada uno de los valores de diciembre para atrás hasta enero, los valores de cuarta categoría y de mayores ingresos a nivel de tramos de imposición. Algo importante, nosotros por ejemplo, vuelvo sobre este punto, en cuarta categoría colocamos valores que estimados serían por el valor del RIPTE a enero y en el caso de mayores ingresos construimos la tabla con los X salarios vitales y móviles que nos informa, no tenemos entendido que actualmente están disponibles. Pero como sabemos que esto va a cambiar, algo que el proceso también tiene es la posibilidad de trabajar con la apertura de Excel. Yo esta información la puedo exportar a un Excel con datos en particular, coloco siguiente, grabo la información, exporto la planilla, bajo este Excel
y este Excel modifico, cuando ya lo tengo armado, modifico los valores que necesite tanto de los tramos de imposición de cuarta categoría como de mayores ingresos. Vamos a ampliar un poquito las columnas para que después yo lo pueda importar. Es decir, alimentar estas tablas puede ser en forma directa, partiendo desde diciembre, o utilizando la apertura de Excel que acabamos de ver. Vamos a otra de las tablas que también tienen que alimentar para la puesta en marcha del impuesto, es el tramo de los topes de deducciones. Vamos a entrar a archivos, impuesto a las ganancias, topes de deducciones. Dentro de topes de deducciones, fíjense que acá tenemos lo mismo, nuevo con valores a diciembre. Yo acá podría colocar 2024 y empezar a colocar los valores de topes de las deducciones que tienen tope. Alquileres, bono de productividad. Acá van a estar todas las deducciones, las que usa cuarta categoría y las que usa mayores ingresos, ¿sí? El sistema, en función de cómo tenga identificado el legajo, va a utilizar tal o cual deducción el momento de calcular. Eso ahora lo vamos a ver en un ratito de la mano de Marco, ¿sí? Lo importante es que acá puedo hacer el mismo efecto, colocar todos los valores a 2024 y el sistema lo que va a hacer es calcular periodos hacia atrás intermedios de enero a diciembre para que ya podamos tener la tabla alimentada y poder comenzar a liquidar el impuesto. Bien, una cosita más antes de pasar a la segunda parte. Un parámetro más, dos parámetros más. Algo que va a venir directamente con el hotfix. Vamos a ver si entramos a conceptos de liquidación. Ingresamos al proceso de conceptos de liquidación con la instalación del hotfix. Va a aparecer ahora. Teníamos el concepto 90.000 que representaba retención de impuestos a las ganancias en el caso de cuarta categoría. Este concepto va a seguir estando, obviamente, pero agregamos un concepto que es el 90.001 que representa la retención en el caso de aquellos empleados que le esté liquidando con el esquema de cálculo de mayores ingresos. Y lo mismo va a suceder con los conceptos de devolución. Vamos a tener un concepto 91.000, que este es el que probablemente ustedes ya lo tengan y lo conozcan, y otro que es 91.001, que se va a insertar con el hotfix, que nos va a traer la devolución en el caso de que calculemos el impuesto a mayores ingresos, ¿sí? Van a tener dos conceptos de retención, dos conceptos de devolución, y el sistema va a utilizar el que corresponda según el esquema de cálculo de cada caso. Bien, lo último, entramos dentro del módulo de sueldos, archivos, impuesto a las ganancias, y vamos a entrar a topes de beneficios para ganancias. ¿Qué voy a configurar acá? Acá lo que vamos a configurar es, en principio, desde el periodo de enero 2024, le voy a indicar al sistema a partir de dónde tiene que contar los promedios para el SAC y bonos, ¿sí? Le vamos a indicar que desde enero 2024 comienza el conteo de los promedios para saber si el SAC está grabado o no y si el bono de productividad o los fallos de caja están grabados o no. Y para que aplique esto al sistema, dentro del campo incremento fijo según RG, si ingresamos a esta opción, vamos a tener un valor que es tope enero 2024. Este es el valor que ustedes tienen que establecer. Tope exentos y tope beneficiados no tiene sentido, en este caso de esta nueva ley. Y tope exentos, nosotros pusimos 974.516,73, que es el valor del tope exento de SAC actualizado por RIPTE, como nos comentaba Mauricio al principio. Y lo mismo para bonos, que era 804.000 y pico, el valor que había comenzado el periodo fiscal anterior, actualizado por RIPTE, el tope de bonos es este valor en particular, ¿sí? Entonces, es importante que además de tenerle el legajo, tener las tablas, configurar el salario mínimo vital y móvil, tengan en cuenta de configurar también los topes de beneficios. Les muestro en pantalla, ya tenemos el proceso de liquidación para diciembre de 2023, que en nuestro caso lo tenemos con fecha de pago enero 2024, ¿sí? Por eso tenemos que aplicar la nueva ley. Vamos a traer los legajos y vamos a empezar. Tenemos a dos legajos, tenemos a Novos Marco, ¿sí? A Marco Novos, y tenemos también a Gustav Katsikazo, ¿sí? Que son los dos legajos que tenemos para liquidar. Y acá lo tenemos a Gustav, que es el director es uno de los directores de la empresa, entonces no tiene el impuesto de mayores ingresos. Vamos a ver cómo se comporta la liquidación. El sueldo que le hemos puesto es de 2.350.000 pesos, ¿sí? Y vemos que tiene un concepto exento, ¿sí? O sea, tiene una liquidación común y corriente que aparte tiene la retención de impuestos a las ganancias, unos 561.000 pesos de impuestos se le está reteniendo a esta persona. Si vamos al detalle de impuestos a las ganancias, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, un poco lo que estamos acostumbrados, ¿sí? La liquidación de cuarta categoría, como ya la conocemos. Tiene la solapa de remuneraciones, donde podemos ver la remuneración bruta, ¿sí? El importe grabado que representa la 12ª parte de esta remuneración bruta en concepto de una provisión de SAC, y después la remuneración exenta que habíamos visto antes.
Después tenemos la solapa de retenciones, donde tenemos todos los aportes jubilatorios de obra social, etcétera, así que se deducen de esta remuneración bruta. Después tenemos las deducciones, que en este caso este legajo no tiene ninguna deducción, ¿sí? En este momento, pero podemos ver acá los topes que están configurados, que son un poco lo que vimos con Gustavo recién hace un ratito. Después vamos a la solapa de deducciones de artículo 30, donde acá tenemos toda la información que tiene que ver con las deducciones personales de este legajo, con el mínimo no imponible, deducción especial y las cargas de familia que ya conocemos. En la parte de arriba tenemos estos promedios, que son los que nos van a servir para hacer el cálculo de la exención de aguinaldo y de la exención de los bonos, ¿sí? Como bien habíamos visto con Gustavo que cargamos tope de beneficio, bueno, acá están los promedios que se van a estar utilizando para el cálculo. Y por último tenemos la solapa de determinación del impuesto, la cual es la que ya conocemos, donde tenemos la remuneración computable del legajo, las retenciones que tiene, las deducciones si las tuviera. Eso nos da una ganancia neta a la cual le vamos a restar las deducciones personales para llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto, la cual ingresa al tramo de imposición que corresponde y nos da el impuesto determinado que corresponda para este impuesto para esta persona, ¿sí? Acá podemos ver, como decíamos, el resultado final son 560.000 pesos aproximadamente de impuesto. Vamos a guardar la liquidación de Gustav Cachicazo que tenemos acá y vamos a ir ahora a la liquidación de Marco Novos, ¿sí? Que es una persona que no es un director, sino que tiene el impuesto de mayores ingresos. Haciendo clic en la liquidación, vamos a ver que lo más importante es que es exactamente igual a la liquidación, pero la gran diferencia está acá. De 560.000 pesos aproximadamente de impuesto pasó a tener 51.000 pesos esta otra persona, que tiene un sueldo exactamente igual. Si vamos al detalle de impuesto a las ganancias, vamos a ir a la solapa de remuneraciones. Acá sí la vemos bastante parecida, ¿sí? Tenemos la remuneración bruta del empleado, tenemos esta provisión de esa calculada y tenemos la remuneración exenta, de la misma manera que vimos con el legajo anterior. Pero ya vemos de entrada que tenemos, por ejemplo, la solapa de deducciones, ¿sí? La de retenciones no debería estar, ¿sí? Esto cuando saca el conflict no va a estar la solapa de retenciones para lo que es mayores ingresos, ¿sí? Pero en la solapa de deducciones vamos a ver que los topes se han modificado, han cambiado y no nos está presentando el tope de todas las deducciones, solamente los topes de las deducciones que puede tomarse el empleado y bueno, particularmente aportes a sociedad de garantía recíproca no tiene tope, pero también se pueden tomar, ¿sí? Después, si vamos a la solapa de deducciones de artículo 30, vamos a ver que solamente está impactando una ganancia no imponible, ¿sí? No está tomando el resto de las deducciones, porque esta es la deducción que se puede tomar la persona, ¿sí? Este mínimo no imponible. Un comentario importante, este número de 2.340.000 lo está calculando en función a los salarios mínimo vital y móvil que cargamos anteriormente, ¿sí? Este número está calculado con el salario mínimo vital y móvil de diciembre, que son 150.000 pesos, ¿sí? Por los 15 nos da estos 2.340.000 pesos que se toman como deducción. Si vamos finalmente a la solapa de determinación del impuesto, vamos a ver que, por supuesto, se toma la remuneración computable, no hay nada que reste, ni retenciones ni deducciones, y llegamos a lo que es la ganancia neta, y acá le restamos directamente estos 15 salarios mínimos vitales y móviles. Finalmente nos queda una remuneración sujeta a impuesto de unos casi 190.000 pesos, que ingresando en el tramo de imposición de lo que es mayores ingresos, llegamos a tener un impuesto resultante de casi 52.000 pesos, o sea, claramente muy distinto el importe que se ha calculado para esta persona. Entonces, en definitiva, lo importante de todo esto es que el cálculo, a nivel cálculo, es automático. Tenemos que configurar lo que nos mostró Gustavo y después liquidamos, como siempre, ya automáticamente vamos a tener todo liquidado y vamos a tener la información para poder analizar si el cálculo es correcto o no y, bueno, por supuesto, poder analizar lo que corresponde, ¿no?